Hola, mi nombre es Natalia Echuya Gavilán, soy estudiante de la carrera de Derecho y en esta oportunidad, respecto al informe del curso Economía General, el tema que voy a hablar es el desempleo y la dinámica del mercado laboral en el Perú. En el mercado laboral en el Perú es una parte crucial de su economía, marcada por desafíos como la informalidad, las brechas de género y la concentración de empleo en los sectores tradicionales. En el Perú, el desempleo es relativamente bajo y estable, lo que podría llevarnos a pensar que el mercado laboral peruano es estable y funciona adecuadamente, dado que la mayoría de personas que desean trabajar disponen de un trabajo. El desempleo y la dinámica del mercado laboral en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la tasa de desempleo nacional ha sido históricamente baja en comparación con otros países de la región, situándose entre el 5% y el 7% en años recientes. Sin embargo, esta cifra no refleja completamente las condiciones laborales debido a la alta informalidad. La COVID-19 aumentó significativamente el desempleo en el 2020, especialmente en las zonas urbanas como Lima metropolitana, donde llegó a superar el 16%. Em, Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. La escuela económica con la cual se relaciona es la teoría de la economía keynesiana, la cual fue promocionada por primera vez por el economista británico John Keynes, quien creía que el gasto público a través del empleo de personas desempleadas durante mucho tiempo sería el truco para sacar a las economías mundiales de la depresión. Creía que el gasto no sería por su propio bien, sino para construir infraestructura básica, proporcionar servicios sociales vitales al público. Creía que el gasto no sería por su propio bien, sino para construir infraestructura básica y proporcionar servicios sociales vitales al público. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en la clase se relacionan con el fenómeno económico. En primer lugar, la oferta y la demanda laboral. La oferta laboral representa la cantidad de personas dispuestas a trabajar a un nivel de salario específico. En el Perú, factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y la migración interna influyen en la oferta laboral. Por otro lado, la demanda laboral es la cantidad de trabajadores que los empleadores están dispuestos a contratar. Esto depende del crecimiento económico, las inversiones y la tecnología. En periodos de bajo crecimiento, la demanda laboral suele disminuir, incrementando el desempleo. El desempleo. El desempleo estructural surge cuando las habilidades de los trabajadores no coinciden con las necesidades del mercado en el Perú. Esto puede deberse a deficiencias en el sistema educativo y la falta de formación técnica. El desempleo friccional, el desempleo friccional está relacionado con el tiempo que toman los trabajadores encontrar un nuevo empleo. En el mercado laboral peruano, este tipo de desempleo se amplifica por la informalidad y la falta de acceso a plataformas eficientes de búsqueda laboral. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde una perspectiva macroeconómica, el desempleo y la dinámica del mercado laboral en el Perú pueden explicarse considerando factores como el crecimiento económico, las políticas fiscales y monetarias, las inversiones y los ciclos económicos. Según la ley OCU, existe una correlación entre el crecimiento económico y la reducción del desempleo. En el Perú, periodos de crecimiento sostenido generaron un aumento en la demanda laboral, mientras que desaceleraron posteriores, limitando la creación de empleo. En el Perú, el crecimiento se ha concentrado en sectores como minería y construcción, que son intensivos en capital, pero menos en mano de obra. Esto explica por qué, a pesar del crecimiento económico, no se han reducido de manera significativa las tasas de desempleo. Más del 70% de trabajadores peruanos están en la informalidad, lo que genera una dualidad en el mercado laboral. Este fenómeno afecta negativamente la recaudación fiscal, le reduce la productividad agregada y limita el acceso de los trabajadores a beneficios sociales. En situaciones de crisis, el sector informal actúa como un amortiguador de desempleo abierto, permitiendo que las personas encuentren ingresos aunque en condiciones precarias. Políticas fiscales y empleos. En el gasto público y generaciones de empleo en el Perú, la inversión pública en infraestructura ha sido motor clave para la creación de empleo.
especialmente en zonas rurales. Sin embargo, los retrasos son en la ejecución de proyectos y la corrupción han limitado su impacto. Los programas sociales, las políticas como Trabaja Perú buscan reducir el desempleo temporal mediante programas de empleo comunitario, pero su alcance es limitado frente a las necesidades del mercado laboral. En la política monetaria y de desempleo. En el Perú, el Banco Central de Reserva ha mantenido una política monetaria expansiva en momentos de crisis para estimular la economía, lo que puede reducir el desempleo en el corto plazo. Sin embargo, un control estricto de la inflación también puede restringir el crecimiento del empleo. Las tasas bajas favorecen la inversión privada, la creación de empleo, pero en un contexto de incertidumbre global, la inversión no siempre se traduce en mayor demanda laboral. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno del desempleo y la dinámica del mercado laboral en el Perú se analizan a través de los comportamientos individuales de los agentes económicos, es decir, los trabajadores, empleadores y consumidores. La teoría de la oferta y la demanda laboral. Los trabajadores en el Perú deciden cuánto tiempo destinar al trabajo dependiendo del salario real ofrecido, sus preferencias por el ocio y sus necesidades de ingresos. En el mercado peruano, la informalidad puede influir en que los trabajadores acepten empleos por debajo de sus expectativas de salario. Las empresas contratan trabajadores hasta el punto en el que el costo marginal de trabajo se iguala con el valor marginal del producto generado por trabajador. En sectores como la minería, donde el trabajo es intensivo en capital, la demanda laboral tiende a ser limitada en comparación con sectores de menor tecnología. Desajustes en el mercado laboral. En el Perú existe un desajuste entre las habilidades de los trabajadores y los requerimientos del mercado laboral. Como conclusión, la calidad de empleo muestra un nivel pobre en el periodo estudiado, pero también una tendencia general de mejora. Sin embargo, esta tendencia se ha perdido en los últimos años. Segundo, las transiciones en calidad del empleo de interior, ya sea fuera de la fuerza laboral, son de gran magnitud. Dentro de estas, los flujos de empleo en inactividad en ambos sentidos son en el fondo principalmente flujos entre empleos de mala calidad e inactividad. Esto quiere decir que en general hay un costo de entrada al mercado laboral que se ve reflejado en una menor calidad de empleo. Desde una perspectiva macroeconómica, el desempleo en el Perú es una combinación de factores cíclicos, estructurales y relacionados con la informalidad. Las políticas públicas deben abordar tanto la mejora del entorno macroeconómico como reformas estructurales en el sistema educativo, el marco laboral y la promoción de la formalización. Además, el fortalecimiento de sectores con alto potencial de empleo formal y la inversión en capital humano son esenciales para reducir las tasas de desempleo y mejorar la calidad del mercado laboral en el largo plazo. Gracias.